Ese año, el invierno llegó como nunca antes. Una tormenta del sur trajo vientos helados y por primera vez, pequeños copos blancos cayeron sobre la sabana. Los 4 hermanos leones, Dylan, Leo, Javier y Joel, despertaron confundidos. El suelo que solía estar seco y cálido ahora crujía bajo sus patas, cubierto por una capa fina de escarcha. El aire quemaba al respirar. ¿Es esto nieve? Preguntó Joel, sacudiendo su melena cubierta de copos. Dylan observó el cielo gris. Sí, pero nunca había llegado hasta acá. Javier, siempre el más callado, se adelantó. Su aliento salía en pequeñas nubes. Leo fue tras él, dejando huellas profundas en la escarcha. El paisaje se había transformado. Los arbustos estaban congelados, las charcas eran espejos sólidos. No había insectos ni cantos. Solo el sonido del viento que arrastraba la nieve como un susurro helado. Los hermanos decidieron dirigirse a una cueva más al norte, donde sabían que había una pequeña grieta protegida del viento. Durante el camino encontraron a varios animales buscando refugio, aves acurrucadas, un zorro temblando bajo un tronco, y hasta un grupo de monos abrazados para no congelarse. Joel se detuvo al ver una liebre atrapada en un charco congelado. Su pata trasera estaba aprisionada bajo el hielo. Está atrapada, dijo preocupado. Dylan se acercó y con cuidado, usó sus garras para romper el hielo. Tardaron unos minutos trabajando con cuidado para no herirla. Cuando finalmente la sacaron, la liebre apenas podía moverse. Leo se echó cerca y dejó que la liebre se calentara en su lomo. No dijeron nada. Solo esperaron juntos. Cuando ella tuvo fuerzas para moverse, les lanzó una mirada agradecida y desapareció entre los arbustos helados. El frío aumentaba y el cielo comenzaba a oscurecerse más temprano que de costumbre. Cuando llegaron a la cueva, se acomodaron apretados, usando sus cuerpos como abrigo. Afuera, la nieve seguía cayendo, más intensa. Nunca pensé que veríamos la sabana así, murmuró Leo. Ni que seríamos parte de algo tan extraño, respondió Javier, mirando cómo los copos se acumulaban en la entrada. Durante la noche los hermanos permanecieron en silencio, escuchando los sonidos del invierno. Cada crujido de hielo, cada golpe del viento, era un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida. Y de lo fuerte que era su vínculo. Cuando amaneció, la nieve había parado. El mundo estaba cubierto de blanco. Caminaron de regreso lentamente, dejando una fila perfecta de huellas. En el camino vieron a otros animales que también habían resistido la noche. Algunos los saludaron con la mirada. Otros simplemente siguieron su camino. El invierno se había hecho presente, pero también había traído algo más, un sentimiento de unidad, de respeto, de cuidado silencioso. Y mientras los 4 hermanos regresaban a su hogar, sabían que esa estación, aunque dura, dejaría una huella en sus corazones. El invierno había llegado a la sabana, silencioso y sereno. Aunque no traía nieve como en otras tierras, el aire se volvía más fresco y el cielo tomaba un color gris pálido. Los árboles estaban más callados, los ríos bajaban lentos, y el viento soplaba con una voz suave, casi como un susurro. Dylan, Leo, Javier y Joel caminaban juntos aquella mañana. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes que parecía un techo de algodón. No tenían prisa. Sentían que el día pedía calma. Pasaron cerca de un lago en calma, donde las ramas caídas flotaban como pequeñas balsas. Se sentaron allí en la orilla, uno al lado del otro. Joel observaba el agua. Parece que todo duerme, dijo, rompiendo el silencio. Javier asintió. Durante un rato, no dijeron nada más. Solo miraban. Un ave cruzó el cielo en silencio. Unos pocos antílopes se movían a lo lejos sin apuro. El tiempo parecía estirarse. Leo se acostó sobre la tierra fría, cerrando los ojos. Cuando era más chico, pensaba que el invierno era triste. Ahora me gusta. Todo es más tranquilo. Dylan sonrió. Es como si el mundo respirara más despacio. Entonces, Joel se levantó y comenzó a caminar entre los árboles. Sus hermanos lo siguieron en silencio. Él los guiaba sin saber exactamente a dónde, solo siguiendo un impulso. Subieron una pequeña colina desde donde se veía gran parte de la sabana. El cielo, aún gris, dejaba filtrar una luz tenue. Desde allí, todo parecía más grande, más sereno. Los 4 hermanos se acostaron en la cima.
Desde esa altura se escuchaba solo el viento. Cada uno pensaba cosas distintas. Dylan recordaba los días de juegos. Leo pensaba en los cambios que vendrían. Javier observaba el vuelo de un ave. Joel simplemente sentía el momento. Creo que este es uno de esos días para guardar. Dijo Leo, mirando el horizonte. Sí, Dijo Dylan. un día para no hacer nada y, sin embargo, sentirlo todo. Y así se quedaron sin hablar más, dejando que el invierno les hablara en su idioma de brisa suave y luz apagada. Sentían que no necesitaban hacer nada para que el día tuviera sentido. Bastaba con estar. El sol se asomó tímidamente entre las nubes, y por un instante, todo se iluminó con una luz dorada y suave. Los leones cerraron los ojos, respirando hondo, como si quisieran guardar el momento en el corazón. El invierno seguía su curso. Silencioso. Contemplativo. Hermoso. El cielo estaba cubierto por nubes blancas, suaves y redondeadas, como si flotaran en un sueño sin fin. La sabana reverdecía con la llegada de la primavera. Todo se llenaba de pequeños brotes y los árboles, antes secos, comenzaban a despertar. Dylan, Leo, Javier y Joel habían caminado toda la mañana sin un rumbo claro. No estaban buscando presas, ni sombra, ni agua. Solo andaban. Como a veces se hace cuando el cuerpo necesita moverse y el alma busca algo sin saber qué. Joel fue el primero en ver los sauces. Estaban junto a un arroyo que todavía corría lento tras las últimas lluvias. Sus ramas largas y verdes se inclinaban hacia el agua como si quisieran mirarse. Parecía un lugar fuera del tiempo. Silencioso. Vivo. Los cuatro se acercaron. Dylan se tendió al pie del más grande. Leo bebió un poco del agua clara. Javier caminó despacio por la orilla, observando los reflejos. Joel se sentó en la sombra del sauce más inclinado y miró las hojas temblar con el viento. El silencio no era completo. Se escuchaban los pájaros en la distancia, el crujido suave de las ramas, el chapoteo leve del agua cuando el viento soplaba más fuerte. Pero todo era calmo. Como si el lugar pidiera respeto. ¿Cómo no habíamos venido nunca acá? Dijo Leo apenas en voz alta. Nadie respondió, pero todos lo pensaron. Era un lugar perfecto. No para cazar, no para jugar, sino para detenerse. Joel se quedó mirando una hoja que flotaba en el arroyo. No hacía nada, solo dejaba que la corriente la llevara. A veces avanzaba rápido, a veces se detenía entre pequeñas piedras. Pero seguía su camino, sin luchar. Javier se acercó y se acostó a su lado. ¿Qué miras? Nada, y todo. Leo rió en voz baja desde el otro lado del arroyo. Eso suena a algo que diría un sabio viejo. Joel sonrió sin girarse. O un león que quiere quedarse quieto un rato más. Dylan estiró sus patas y bostezó. Podemos quedarnos todo lo que queramos. Y así lo hicieron. Nadie propuso irse. Nadie dijo que había que moverse. Simplemente permanecieron allí, escuchando, observando, respirando. El día nublado daba una luz suave, sin sombras fuertes. Como si todo estuviera envuelto en una manta gris muy clara. El tiempo parecía más lento en ese rincón. El viento se movía sin apuro. Y los sauces seguían inclinándose sobre el agua, como si susurraran algo que solo entendía la corriente. Cuando el sol empezó a filtrarse apenas entre las nubes, los hermanos supieron que era hora de seguir. No porque algo los apurara, sino porque el momento se había completado. Se levantaron uno por uno sin decir mucho. Miraron una última vez el rincón de los sauces, como quien se despide de un sueño que no quiere olvidar. Y entonces siguieron caminando en silencio, bajo un cielo aún cubierto, llevando en el pecho la calma del lugar donde crecen los sauces.